alegría estar de nuevo en su programa Misericordia Estando de Paz. Les habla su amigo y servidor Diego Loza, y es que en esta ocasión nos da muchísimo gusto decirles que nos encontramos en la casa del señor cura Juan Carlos González Orozco, en Capilla de Guadalupe. ¿Cómo está, padre? Muy bien, y contento de recibirte aquí en esta tu casa. Mucho gusto de recibirte y seas siempre bienvenido. Muchas gracias, padre. Y se preguntarán ahí en casa, también un saludo especial a nuestros hermanos enfermos y los que nos sintonizan por internet de varios estados de la República, se preguntarán, y bueno, en esta semana, ¿qué tema van a hablar? Nos han llegado muchos comentarios que les gusta su programa. Pues el día de hoy queremos hablar de la festividad de Cristo Rey. Padre, es un tema hermoso. Es cierto, es un tema hermoso porque finalmente toda nuestra acción debe tender al reinado de Cristo, a que Cristo reine en nosotros. La misma fecha nos está diciendo que es el último domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué? Bueno, el Papa que lo instituyó esta festividad después de la petición de las conferencias episcopales, de algunas personalidades eclesiásticas, de algunas organizaciones eclesiásticas también, lo había puesto al final del año, como llamamos, del año civil, o sea, al concluir diciembre, digamos. Sí. Lo había puesto allá, pero con la reforma del Concilio Vaticano II se puso al final del año litúrgico, porque se reformó el calendario litúrgico, es decir, el año civil inicia convencionalmente en el calendario que nosotros seguimos en Occidente, Sí. inicia el 1 de enero, pero en cambio el calendario litúrgico inicia el primer domingo de Adviento, que suele ser el primer domingo de diciembre, pero también puede ser el último domingo de noviembre. Varía. Sí, y entonces el calendario litúrgico inicia con la espera de la venida del Señor, la espera del Mesías, luego continúa con su nacimiento, la alegría de su manifestación, continúa un tiempo ordinario, y luego la preparación para la Cuaresma, la preparación para la gran celebración de la Pascua. Y luego Pentecostés y finalmente un nuevo periodo de tiempo ordinario. Y al concluir el tiempo ordinario, el año litúrgico nos proyecta hacia el final de la historia, hacia el final de la historia de la salvación, a la culminación entonces de la historia humana, pero no solo de la historia humana, sino de la historia personal y a la culminación de la historia de la salvación. El Señor tiene el proyecto de salvarnos a todos y que la salvación culmine en el reino de Cristo sobre nosotros. Es decir, que todos nosotros, como dice San Pablo en uno de sus himnos, ante Él se doble toda rodilla, que todos lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Dios. Y al final el mismo Señor, dice San Pablo, se someterá al Padre, someterá el reino al Padre. Entonces, ese es el sentido, en la culminación de tu proceso de santificación, la culminación del proceso de santificación de cada uno de nosotros, enfermos, niños, ancianos, jóvenes, de todos, la culminación es que Cristo reine sobre nosotros. Ese deseo que expresamos en el Padre Nuestro de venga a nosotros tu reino. Que el Señor sea finalmente el que se manifieste en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi estilo de vida. Que Él reine en mí. ¿Ah? Ha dicho un punto importante. Quiere decir que antes del Concilio Vaticano II no se había implementado el último domingo del tiempo ordinario. Solo hasta después. Así es. Hubo una reforma litúrgica. Entonces, el concilio, justamente en el 2015, estamos celebrando el 50 aniversario de la clausura del concilio. Tiene poco entonces. El 8 de diciembre se cumplirá y justamente por eso será el Jubileo de la Misericordia, para celebrar el 50 aniversario de la clausura del concilio. Y el concilio, entre otras cosas que pidió, fue una reforma de la liturgia. Y la reforma de la liturgia se le dieron ahí los criterios, el modo como tendría que hacerse. Y entre otras cosas, había que reorganizar las fiestas para que manifestaran
la historia de la salvación, cuyo núcleo es la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa muerte y resurrección de Cristo están preparadas por el otro gran misterio, el otro gran eje, la Navidad, su venida entre nosotros. Pero todo eso nos lanza hacia su segunda venida. Esa segunda venida a nosotros, a nuestra historia y al universo. Muy bien, entonces, excelente. por eso es la conclusión del año litúrgico, porque es el punto de lanzamiento hacia donde tiende toda la historia humana, a que la pasión y muerte de Jesucristo se manifiesten en toda su plenitud, en cada persona y en el universo entero. Padre, cuando hablamos de que esta magna fiesta tiene sentido escatológico, ¿esa palabra nos suena a qué? Bueno, la palabra escatológico se refiere, es una palabra griega que se refiere a lo último, lo que se trata de las últimas cosas, es decir, lo que ocurrirá al final de la historia humana, al final de la historia de cada uno. Muy bien. Entonces se refiere a la salvación que viene sobre nosotros, pero también se refiere a la venida del Señor y se refiere también a la muerte de cada uno de nosotros, al eventual purgatorio, al infierno, al cielo. O sea, digamos, lo último que ocurrirá. Tradicionalmente se utiliza otra palabra, postrimerías. Postrimería. Sí, lo último que ocurrirá con nosotros. Dato curioso, de verdad. Y además, Padre, Cristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo, y usted lo acaba de comentar. El final de los tiempos, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor. La parusía, exactamente. La palabra parusía significa la segunda venida del Señor, ¿no? Cuando los cristianos creemos que vendrá con poder y gloria. Si en la primera vez vino en la humildad de la carne de un niño, como verdadero hombre, verdadero humano, como cualquier otro, comportándose como una persona común, podríamos decir, en su segunda venida vendrá con poder y gloria a manifestarse. Entonces vendrá como lo que es el Señor de todo, el Hijo único de Dios. Y tendremos que estar preparados para esa segunda venida, Padre. Jesús nos anticipa ese día. ¿Cómo será? Los santos padres hablan de 3 venidas de Cristo. Una, la venida en la carne, que es la de Nazaret. Sí. La de Nazaret. Aquí tenemos Aquí el tenemos ejemplo. un bebito, un niño de Belén. Hermoso. Bueno, es la primera venida del Señor. La segunda venida es esta, la de la parusía, la del final de la historia. Pero hay una tercera venida que es intermedia a estas dos, y es la venida del Señor a nuestras vidas, a nuestras personas. La venida a cada uno de nosotros. Y esta es una venida, podríamos decir, constante, permanente. Hay un canto en la misa que dice: ha venido el Señor, a traernos la paz. Se utiliza generalmente en la comunión. Bueno, el Señor viene. El Señor se hace presente en la Eucaristía, en todos los sacramentos se hace presente. En la confesión se hace presente, en el bautismo, en la unción de los enfermos. En la Eucaristía se hace presente en la comunidad reunida. Se hace presente en la palabra proclamada, se hace presente en el ministro que preside y se hace presente en la Eucaristía. Y entonces viene a nosotros y se nos da esa presencia. Se nos da a nosotros donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, como nosotros ahora. En este momento está presente. Está presente. Así es. Padre, para que nuestro Señor Jesucristo, lo acaba de mencionar usted, reine en esa tercera venida en nuestro corazón, qué difícil es tanto desorden que hay en este mundo. ¿Será posible? Es posible. Nosotros todos tenemos que estar luchando porque, por desgracia, nuestro corazón es como el campo de la parábola que Jesús habla, que el trigo y la cizaña. Y tenemos revuelto en nuestro corazón el trigo que sembró el Señor y la cizaña que sembró el maligno y que nosotros a veces hemos cultivado también, ¿no? Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es a cultivar el trigo, a cultivar lo positivo, a trabajar pues para el Señor,
a trabajar a favor de los valores del reino, que finalmente es trabajar en la línea de Jesús. Por la verdad, por la justicia, Sí. nos pide nuestro Señor. Sí. ¿Y cómo empezar? Bueno, yo creo que todo empieza con Jesús. Todo empieza en la medida en que yo soy amigo de Jesús, en esa medida estoy construyendo el reino. El Papa Francisco, en su mensaje para el Domum de este año 2015, dice que la finalidad de toda la evangelización es que las personas lleguen a ser personalmente amigos de Jesús, amigos del Señor, de Cristo. Una relación viva. Sí, y entonces, si yo soy amigo de Él, me haré semejante. Dicen que los amigos se hacen semejantes. Si somos amigos, nos hacemos semejantes. Habla de una imitación de Cristo. De una imitación, pero no es solamente eso. En el cristianismo se habla de imitación y se habla de seguimiento. Imitar a Cristo es tenerlo como maestro, ¿sí? Entonces yo lo imito, yo aprendo de Él. Pero también le sigo. Sí, digamos que es un poco más, cuando yo le digo que lo imito, es como un poco más exterior, ¿no? Sí. Él hace eso, yo también lo hago. Y en cambio el seguimiento es algo más personal, es una relación más personalizada. Yo voy pisando sobre sus huellas. Yo voy siguiéndolo a Él. Y Él es como el cometa o como la locomotora del ferrocarril. Y yo soy como el vagón que lo va siguiendo. Voy detrás de Él, a donde Él me lleve. Ese es el seguimiento. Pero no se trata solamente de imitar o de seguir a Jesús. Se trata de una tercera cosa. Se trata de que su misma vida se me comunique. De permitirle que Él comience a vivir en mí. Es decir, que yo me vacíe de mí mismo y que me llene de Jesús. Que al final de cuentas se haga su voluntad, como lo decimos en el Padre Nuestro. Sí. Muy bien. Padre, vale la pena buscar y luchar por la causa de Cristo, le decía Juan Pablo II en una jornada mundial de la juventud. Temblando y diciendo con un gran coraje, un sentimiento, vale la pena luchar por la causa de Cristo. Y hoy estamos aquí en su casa con un relicario de los beatos y santos mártires. Y ellos, bueno, al verlo, me hace la invitación de que obviamente es posible la santidad en estos tiempos. Es cierto, es posible la santidad. Siempre ha sido posible. Siempre ha sido posible pertenecer al Señor. Santo significa como reservado, como apartado para Dios, consagrado para Él. No significa que estemos en otro mundo o que rechacemos las cosas de este mundo. Significa que, como dice San Pablo, que el mundo nos considere muertos para Él, que el pecado nos diga, no, ese está muerto, con Él no cuento. Y en cambio, que seamos vivos para Dios, que contemos, que Dios cuente con nosotros, aunque nuestra colaboración es muy modesta, pero Él ha querido asociarnos a su trabajo. Entonces, que Dios cuente con nosotros a la hora de difundir el bien, a la hora de difundir la verdad. Padre, usted nos habla que tenemos que asociarnos al trabajo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde tenemos que llevar ese trabajo? ¿Dónde podemos trabajar? Yo creo que el modo de asociarnos, el Padre Arrupe da una idea importante que yo quisiera decirla, aquí, compartirla. Dice que seamos buenos. Buenos en nuestra mirada, en nuestras palabras, que hablemos cosas buenas, que tengamos manos buenas. No solo aparentarlo, exacto, sino serlo. Sí, bueno, eso no sé si lo dijo él. Sí. Se sobreentiende, ¿verdad? Sí, que entonces actuemos el bien, que seamos personas de bien en todo. Es una lucha que tenemos todos que hacer, porque todos somos de barro. Y llevamos un tesoro en vasijas de barro. Es una lucha constante, Padre. Es una confusión constante. Sí. Yo lo relaciono con de las parábolas de la misericordia, del capítulo 15 de San Lucas. La segunda, la de la moneda perdida. La moneda que se pierde en casa.
en casa, dice el padre Prado, José H. Prado Flores, dice, la moneda que se pierde en la casa, no se perdió fuera, en la calle, no, se perdió en la misma casa. Y así somos muchos, yo creo que la mayoría de los cristianos, que nos perdemos en casa. Es decir, no nos salimos, no estamos fuera de la iglesia, no abandonamos el camino del seguimiento de Jesús, pero nos perdemos. Bien, entonces, hacer esta lucha por ser buenos en todo nuestro ser, que seamos buenos integralmente, ¿verdad? Exacto, no solamente parecer buenos, sino ser lo bueno. Y por ahí es el trabajo de instaurar el reino. En síntesis es eso, ser buenos. Pero podríamos decir puntos más concretos donde hay que ser buenos. No podemos dejar a Cristo solo en la casa, en la iglesia, sino en la política, en la universidad, en tu trabajo y en todos los lugares. Sí, hay unos que tienen el carisma o el llamado para trabajar en este ámbito, en la política o en la economía. Pero vamos donde estés. Si tú eres político, si estás en el ambiente de gobierno, allí ser bueno, allí ser recto, allí ser responsable, allí ser justo, allí ser honesto. Allí luchar contra la corrupción y contra la violencia. El Papa, en la bula de convocación del Jubileo de la Misericordia, señala estas prioridades, o sea, el gran mal de la corrupción. Y allí donde estemos hay que trabajar, pues, si yo estoy en la empresa, allí ser bueno. O sea, ahí soy responsable, ahí hablar con la verdad, ahí buscar la justicia, ahí trabajar por la paz, ahí trabajar por la familia, por la superación de las personas. Si yo soy profesor, allí ser bueno. Si yo soy sacerdote, si yo soy catequista, si yo soy un agente pastoral, si yo soy estudiante, si yo soy comerciante, allí ser bueno. Esto es muy bonito porque yo me encuentro seguido con personas muy buenas, pecadores, Todos. Pecadores, pero buenos. Y es de agradecerle al Señor encontrarse con personas buenas, que a pesar de sus debilidades, son buenos. Porque, me explico, tienen la mirada en el Señor y tratan de ir hacia allá y tratan de trabajar por Él. No son impecables, no son perfectos, pero están luchando y es una lucha constante. Y eso, creo yo que eso es ser bueno. Si es una lucha constante, ¿cuáles serán los entrenamientos para seguir a Jesús? Bueno, yo creo que la iglesia nos ofrece varios de estos, ¿no? La palabra de Dios nos ayuda mucho para seguir a Jesús. Conocerlo por medio de la lectura. Conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, de la reflexión, de la meditación de la palabra de Dios, de la oración, a través de los sacramentos. Son ayudas también para conocer más al Señor. A través de la oración personal, a través de los sacramentos. Desde luego que no podemos prescindir de la iglesia. A Jesús se le encuentra en la iglesia. De hecho, si me preguntas tú, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, a Jesús te lo encuentras en la iglesia, en la comunidad cristiana, pues. Fuera de la comunidad cristiana, ¿cómo encontrarías a Jesús? Es en la comunidad cristiana donde se encuentra. A Jesús se le recibe siempre de un creyente, siempre de alguien que está en la iglesia, siempre de un cristiano. No puedes recibir a Jesús de un libro, no lo puedes recibir de una entrevista por televisión, lo puedes recibir solamente con el contacto personal. Solo de manera vivencial y de manera experiencial y no solo teológica. Exacto. Increíble. Padre, usted propone la lectura, la oración, la meditación, esa reflexión y la cercanía de los sacramentos. Y en este año de la misericordia, ¿cómo vivirlo no solo en esta festividad de Cristo Rey, sino durante todo el año? Es interesante esa pregunta que acabas de plantear al conectar Cristo Rey con el Jubileo de la Misericordia. De hecho, el Papa ha pedido la apertura
ha decretado más bien la apertura del jubileo el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y su clausura en la solemnidad de Cristo Rey, que será el 20 de noviembre del año 2016. Será la clausura, así que será un año de 350 días. Aproximadamente. El año de la misericordia. Y es interesante que culmine en el reinado de Cristo, el jubileo de la misericordia. El Papa, en la bula de convocación, que se llama Misericordiae Vultus, abunda sobre esta idea. Dios es misericordia. El núcleo del Evangelio es la misericordia. Y entonces, podríamos decir que el reinado de Cristo consiste en misericordia. El reinado de Cristo consiste en ese amor infinito de Dios por la humanidad pecadora, que le promete desde el momento del pecado de nuestros padres, promete una descendencia que aplastará al pecado, la Inmaculada Concepción, ¿verdad? El anuncio pues de María en el Génesis. Y entonces, esta misericordia de Dios se desborda hacia la humanidad como perdón, como amor que salva, como amor que lava. Y también la misericordia aparece no solamente un Dios interesado en la salvación del hombre. Es decir, Cristo no aparece como solamente interesado en lo que ocurrirá con nosotros después de nuestra muerte, sino lo que ocurre ahora en el mundo. Jesús hace milagros no porque quiere demostrar su poder, no porque quiere que aparezca su divinidad, no porque quiere revelarse. Claro que los milagros revelan quién es Jesús, lo revelan como Dios, pero lo hace porque se conmueve, porque le duele el dolor. Ve a una viuda que ha perdido a su hijo único y se acerca al cortejo fúnebre y se lo entrega vivo. Ve a una persona enferma y se conmueve ante esa persona. Ve a la pecadora, la prostituta, y se conmueve ante ella. Ve a un leproso y se conmueve de que esté excluido y quiere incluirlo. Y entonces, la misericordia de Dios es un amor que salva, pero no solo salva el alma, es un amor que quiere construir la fraternidad. Jesús, alguien ha dicho que lo más revolucionario de Jesús es llamar a Dios Padre. Padre. Porque llamarlo Padre crea una relación de intimidad y de cercanía con Dios. Pero también es un Padre que Jesús no dice Padre mío, sino dice Padre mío y Padre de ustedes. Entonces, si es Padre nuestro, que es la oración que Jesús enseñó, Padre nuestro, no digo Padre mío cuando rezo, Padre mío que estás en el cielo, Padre nuestro. Venga a mí tu reino, dame hoy mi pan, perdona mis ofensas, sino que hablamos en plural, porque el llamarle Padre a Dios, todos nos convertimos en hermanos. Y entonces la gran propuesta de Jesús es descubrirnos que somos hermanos. Y ese es el reino de Jesús, darte cuenta que tú eres hermano, de que Caín es hermano de Abel, de que el pobre y el rico son hermanos, de que el pecador y el santo, el fariseo y el santo son hermanos, de que el de ese partido, el de este otro son hermanos, de que el hombre y la mujer son hermanos, de que el papá y el hijo son hermanos. El reino de Dios entonces y la salvación es para todos. Es Nos para queda todos. muy claro. Para Pero, toda la humanidad, para todos los pueblos. Vayan a todas las naciones y llévenles este anuncio. ¿y qué me dice usted para aquellos que quieren vivir el reinado de Cristo en su corazón? Los enfermos, los ancianos, los presos. ¿De qué forma ellos pueden encontrar, por ejemplo, un encarcelado? A ver, cuando se instituyó la fiesta de Cristo Rey, ¿qué hicieron? No había imágenes de Cristo Rey diseñadas, podríamos decir. ¿Qué hicieron entonces?
Al Sagrado Corazón, a la imagen del Sagrado Corazón, le pusieron una corona y tal vez un cetro, pero al Sagrado Corazón le pusieron una corona. En el monumento de Cristo Rey, en el cubilete, los ángeles, hay un ángel a su derecha y un ángel a su izquierda. Y los ángeles están ofreciendo cada uno una corona, sendas coronas, la corona real y la corona de espinas. 2 coronas. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos la corona de Cristo, su corona de espinas, completar lo que falta a la pasión de Cristo, dice San Pablo, y que tenemos que ponernos también la corona real. Eso significa que nosotros tenemos que reinar con Cristo, junto con Él. ¿Qué quiere decir reinar con Cristo? Quiere decir que Cristo esté reinando en mí, que Cristo está presente y a través de mí esté reinando en el mundo. Es decir, que Cristo ame a la humanidad a través de mí. Que Cristo trabaje por la justicia a través de mí. Si yo estoy enfermo, que Cristo sufra en mí. El Padre Pío así termina su vida, bendiciendo al Señor que quiso venir a sufrir en su cuerpo. A sufrir en su cuerpo. Entonces, eso es que Cristo reine en mí. Que Cristo sea caritativo a través de mí. Que Cristo anuncie el Evangelio a través de mí. O sea, Jesús nos ha asociado, no ha querido Él hacer las cosas solos. Desde el principio llamó a los apóstoles para que colaboraran con Él. Él podría haber hecho todas las cosas solo, pero no quiso hacerlas solo. Los asoció, los convirtió en pescadores de hombres. Y después les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es decir, continúen. Yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, ustedes no lo harán solos. Lo haré yo con ustedes. Yo estoy en medio de ustedes. Entonces, finalmente eso es que reine Cristo. Padre, son muchos temas, pero quiero concluir. Entonces, ¿cuál sería nuestro compromiso apostólico en este peregrinaje terrenal? Yo creo que varía, dependiendo de dónde estemos. Si estoy enfermo, mi compromiso apostólico es uno. Si estoy en la escuela, creo que es distinto. Si estoy en el comercio, en el trabajo, podrá ser distinto. Pero lo fundamental es, yo creo que lo fundamental es dejar que Cristo venga y reine. Es decir, no tanto mi proyecto, mi plan, sino el plan de Dios. Es decir, que Él reine significa que Él conduzca. Padre, muchísimas gracias por aceptar la invitación de grabar este programa sobre la festividad de Cristo Rey. ¿Algún mensaje que nos quiera compartir a todos nuestros televidentes? Que Dios los bendiga, que sean muy felices todos con la felicidad que solo da Cristo Rey. Lo volveremos a invitar y de antemano, de nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Y esta es tu casa, el curato de Capilla de Guadalupe. Gracias. Muchísimas gracias. Y su casa de ustedes. Una oración, por favor. Muchas gracias, amigos televidentes. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.